¿Ok? Hola, pues bienvenidas y bienvenidos a Letras Vivas, Círculo de Lectores. Como pueden ver, hoy es una ocasión bien especial, no solo porque rompimos el formato tradicional, por así llamarlo, donde es una charla con un escritor, sino que hoy estamos dos por uno. Y la verdad, vale muchísimo la pena. Les recomiendo al público presente que está aquí, que nos acompañan de estomatología. Bienvenidas, bienvenidos. Y pues bueno, primero que nada, déjenme agradecer a la licenciada Lupita Rivera Ornelas por la invitación y les presento, por supuesto, al personal de la biblioteca de Centro de Información en Ciencias Biomédicas y les presento a Laura Castro, que es nuestra co-presentadora. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Muy bien, David, muchas gracias. Estoy muy contenta, la verdad, de estar otra vez en este espacio y con grandes escritoras, que de verdad creo que este momento va a ser muy especial, vamos a disfrutarlo. Y un público excelente, arriba los alumnos de estomatología. De verdad que estamos contentos y vamos a disfrutar el momento, David. ¿Cómo ves? Claro que Adelante, tú presenta a estas grandes escritoras. Claro que sí, Laura. De hecho, yo les hice una promesa fuera del aire que era que se iban a enamorar de estas escritoras y creo que sí, creo que sí. Entonces, permítanme aquí en orden de proximidad presentarles a Basti. ¿Cómo estás, Basti? Muy bien, muy contenta. Bienvenida. No es la primera vez que nos acompañas a Letras Vivas, pero sí es la primera vez que tenemos tanto público. Entonces, pues bueno, bienvenida. Muchas gracias y bienvenidos también a ustedes. Luego dicen que su generación no lee y yo soy fiel creyente de que sí lo hacen y espero que se enamoren no de nosotras, sino de las letras. Bueno, Basti Santoyo. Y también les presento, por supuesto, a Cintia Soto. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. También a usted una charla. De compartir nuevamente el espacio. Va a estar genial. Pues bueno, pues primero que nada quiero que sepan tanto nuestras invitadas, Laura, y ustedes que nos acompañan en sitio, como las personas que nos siguen por redes sociales o por el Zoom, que en cualquier momento pueden alzar la mano, externar la pregunta y que nuestras invitadas pues van a tomar esa pregunta con toda seriedad y toda sinceridad y la van a responder, ¿va? Entonces, pues comenzamos. Ahora sí que Laura, te cedo la primera pregunta. Ay, sí, yo estoy muy emocionada, ¿saben? Porque ahorita lo que decía esta Basti, que tiene toda la razón. A veces nos vamos con esta idea de que en cierta edad ya no se lee, pero yo también creo que no es cierto. Y que definitivamente ustedes como escritoras, antes de entrar al tema del escritor, me gustaría esta parte de la lectura. ¿Cómo logran hacer esta conexión con la lectura apasionadamente? Porque estoy casi segura que aquel que escribe es porque apasionadamente se devoró libros, ¿no? Quiero pensar. Entonces, me gustaría que compartieran esa experiencia y que nos acercaran a nosotros los lectores para poder hacer clic, porque estoy casi segura que vamos a hacer clic con ustedes. Entonces, no sé si iniciamos contigo, Cintia, y posterior a Basti. Bueno, Muchas gracias. Mira, yo me acuerdo que leo desde que era muy chiquita. Cuando estaba en la primaria tuve la fortuna de estar en un espacio educativo donde había un taller de lectura. Entonces era como mi lugar favorito de la escuela porque pues estaba lleno de libros y aparte la maestra era un amor, se llamaba Alma. Entonces me acuerdo que de hecho con ella escribí mi primer cuento, tenía como 7 años. Y me encantaba devorarme toda la literatura que tenían ahí, que en ese tiempo eran así, pues cuentos para niños. Eh, Había muchos de Buscando a Willy, me acuerdo que eran súper divertidos, pero había muchos libros de aventuras, de esos en los que tú ibas como creando la historia, cambiando las páginas hacia donde tú querías dirigir la historia, ¿no? Entonces era algo muy, muy interesante para mí. Desde entonces me acuerdo que tenían ahí los cuentos de R.L. Stein, de Escalofríos, entonces ya como que desde allí todo pintaba para donde estoy ahora. Y la verdad es que siempre he sido muy introvertida, entonces los libros eran como mi espacio seguro. O sea, yo podía pasar horas enteras en un libro y me los devoraba así uno tras otro. Me acuerdo que muy chiquita empecé a leer Stephen King porque además a la par de ese acercamiento con los libros, también tenía esa cercanía con el cine de terror, ¿no? Entonces era como algo complementario. De repente descubrí una película y me enteraba que tenía un libro y entonces de ahí como que había esa conjunción. A lo largo de la vida, la verdad es que fue como, creo que fue como pues eso, un espacio seguro, un refugio, una manera como de sentirme en un espacio bien. Y
El problema fue cuando empecé a estudiar, yo soy médica, entonces cuando llegué a la carrera se convirtió en un poco complicado eso porque era como estar malabareando entre lo que a mí me gustaba leer y lo que tenía que leer académicamente hablando. Entonces tuve un lapso muy largo de pues prácticamente toda la carrera en la que dejé mucho de lado la lectura, entonces para mí fue un alivio cuando por fin salí el poder retomar otra vez tanto la lectura como ahora sí ya la escritura en forma. No, qué interesante, ¿verdad? Me encantaría estos puntos que van surgiendo, poderlos invitar a estos estudiantes que están aquí el día de hoy, a ver cuáles están conectando con ellos para enriquecer la charla. Antes de darte la palabra, Basti, ¿habrá forma de poder poner en pantalla completa ¿no? Es que es por la otra. Sí, sí se silencia, pero bueno. Ok, Basti. Bueno, a mí, Se puede conectar a Face mejor. Ok. ¿O va a interactuar con ustedes? Al final. Ah, entonces, sí, es que sí lo pongo como orador, Ok. pero Sí. si no me aparece ya. De acuerdo, de acuerdo. De que me oculte ya su cámara, Ok. por favor. Bueno, pues Basti, ¿tiene una pregunta? me hubiera encantado también llegar a la lectura porque me gustaba desde un inicio, así como Cintia. Pero resulta que yo no tuve mucha opción, ya después la tuve y es algo que sí me apasiona, pero yo aprendí a leer como a los 4 años y medio, casi 5, porque tengo trastorno por déficit de atención. La gente dice que ahora está de moda, pero siempre ha existido. Lo que pasa es que antes no se diagnosticaba de la forma tan certera como se hace ahora. Entonces, aprendí a leer y a mis papás les pareció una muy buena idea que yo estudiara la Biblia. Entonces me iban a dar clase 2 veces por semana, 2 horas, a los 5 años. Y entonces, pues ahí fue como mi primer acercamiento a la literatura. Y yo decía, órale, estas historias están bien locas, ¿no? No sabía que era la Biblia y no sabía que ese libro nos regía. Y llegué a la historia de mi nombre. Todo el mundo me preguntó, ¿y de dónde viene tu nombre? Es pregunta que todo el mundo que conozco me hace, y mi nombre viene de la Biblia. Cuando hay un católico que me pregunta eso, digo, bueno, tú no has leído la Biblia, ¿no? Y entonces resulta que ya en la primaria, yo estuve en una primaria pública y pues realmente no había como mucha onda de que te acercaran a la lectura. Después, mis papás me meten en un colegio de monjas y mismo por mi trastorno de déficit de atención, era bastante mal portada. Eso y mi personalidad. Entonces, era muy mal portada y los castigos que me ponían mis maestros era o la biblioteca o el Santísimo. Ya después supe que el Santísimo era Dios y yo pues mucho tiempo con Dios y ni enterada. Pero cuando me castigaban en la biblioteca, no había otra cosa que hacer más que agarrar un libro. Y entonces, uno de los primeros libros que elegí en la biblioteca era la Ilíada y la Odisea. Entonces yo decía, este libro está como la Biblia, hazte cuenta, nomás que no es de Diosito, ¿no? Y empecé a leer y después, conforme pasaba más tiempo ahí, porque me la pasaba más castigada que en clase, entonces también me di cuenta que era mi lugar seguro y me di cuenta que cuando yo estaba en una clase o cuando estaba en una situación donde de pronto yo perdía la atención, en mi mente me iba a hacer muchas historias y después empecé a escribir esas historias y fue como empecé primero un diario. Después ya no lo continué porque quien tiene hermanos menores pues sabe que los hermanos transculcan todo, ¿no? Entonces ahí lo dejé y posteriormente me acuerdo que fue una charla creo que del Día de la Mujer, y entonces me dijeron, tienes que preparar algo, pero que alguien más haya dicho, ¿no? Entonces todo lo que yo veía que habían dicho otras mujeres no me encantaba, y yo decía, ¿por qué no puedo escribir algo yo? Entonces escribí algo, ahorita no recuerdo exactamente qué escribí, pero resulta que participé, gané en ese momento y más allá de que hablar fuera algo que yo descubrí en ese momento, pues me di cuenta que escribir era lo que me apasionaba. Y desde ese momento hasta ahorita lo hago de manera más formal a partir de mis 30 y no me acuerdo, no porque no les quiera decir mi edad, pero desde los 35, 36 empecé ya después de que terminó todo lo que tenía que ver con psicología, soy psicóloga de profesión, empecé ya ahora sí a escribir y pues a partir de ahí hasta hoy. Wow. Bueno, antes de que nuestro público presente se vaya, quiero que de verdad, si alguien tiene algún punto que le ha hecho match, que diga, ¿sabes qué?
me identifico con lo que me dice Basti o me dice Cintia, nos lo compartan. No se preocupen, la cámara está de este lado, los vamos a oír, pero no los van a ver. ¿Quién dice yo? Lo difícil es el primero, no se preocupen. Ya el segundo agarra ánimos. ¿No? ¿Les damos chance? Va. Bueno, seguimos y cuando surjan las preguntas, con confianza, ¿va? Hecho. Ok, bueno, pues me lanzo la segunda pregunta. Fíjate que a mí en Letras Vivas siempre me ha gustado justamente acercar a la literatura, por supuesto, desde las personas. Obviamente, por eso la intención de que quienes escriben los libros estén aquí como personas y nos compartan ese lado humano de la lectura que a veces no sabemos dónde sale, ¿verdad? Entonces, no hay nada como acercarse a las autoras y decirles, oye, pero esto que escribiste o esto que dijiste, ¿dónde surge? Y ahí es donde encontramos cosas bien interesantes. Bueno, sobra decir que me he encantado conocer algunos de los autores que fueron cotemporales conmigo, pero que yo no sabía que me iba a gustar cuando los leyera. Entonces, no pude entrevistarlos como hoy ustedes, no pude más que leerlos en sus libros, pero la oportunidad que está aquí es súper valiosa. La segunda pregunta, ahora sí, tiene que ver con su obra. Y estuvieron aquí hace un año, ¿verdad? No. Un año en diferentes órdenes. Me acuerdo que la sesión con Cintia fue virtual. De hecho, no alcancé a trasladarme y desde el carro te eché ahí la llamada y tú de vacaciones me la contestaste y me encantó. Pues era pleno, Sí. pleno momento de estar lejos. Entonces, bueno, Cintia ya nos dijo que, bueno, su profesión es justamente médico y Soy médico ortopedista. ortopedista, gracias. Y la verdad es que tu obra, si bien no es solo de la cuestión técnica, que bien las dos trabajan la cuestión técnica de una manera increíble, tiene una personalidad específica. Yo cuando leí uno de sus libros es Un cadáver para todos, que es un libro de cuentos que está publicado por el Bocho Amarillo. eh, la primera vez que yo lo leí me dejó impactado porque son historias bastante fuertes, crudas, interesantes y que espero que si ustedes tienen la oportunidad, ahora me dirijo a los chicos de biomédica, de somatología, de leerlo. El libro está aquí en la biblioteca, pídanselo a Rafa y van a poder leer tanto el libro de Cintia como el de Basti. Entonces, va para allá. A propósito de tu libro primero que sacaste, me gustaría que les digas aquí a las chicas y los chicos si llegó un momento en que dijiste, ya soy escritora. Híjole, no. Todavía, si me lo preguntas ahorita, a veces creo que no soy escritora. No sé si te pasaste, pero creo que es muy difícil apropiarse del ser escritora. O sea, porque te preguntas, ¿qué significa ser escritora? O sea, tener un libro de la escritora, ¿cuánto tengo que escribir para ser escritora? O sea, a mí me pasó mucho algo muy revelador que me pasó hace unos años, cuando justo salió este proyecto de la lectura masiva de escritoras. Yo me sentía bien sola aquí, como no sabía quiénes eran las escritoras alrededor de mí ni qué tan cerquita estaban. Entonces me invitan a este proyecto de la lectura masiva de escritoras y fue como quitarme una venda de los ojos. Me di cuenta que San Luis está lleno de escritoras talentosísimas. Entonces fue para mí muy grato encontrarme con diferentes modalidades de escritoras, justo porque tienes personas que tienen una trayectoria impresionante, o sea, personas muy jóvenes que ahora tienen mucha trayectoria, escritoras ya de mucho renombre como Ana Neumann, que ya tiene toda una carrera por detrás, y ves escritoras, perdón, noveles, ves escritoras que escriben como tú, y viene de pronto mucho el tema de la habitación propia, ¿no? Siempre, porque hace un tiempo yo escuché a alguien decir, y lo he visto repetido en algunos espacios, que en realidad nosotras como mujeres muchas veces no podemos tener esa habitación propia para escribir, o sea, escribes donde puedes, en el trabajo en un ratito, en el celular en otro ratito. Me ha pasado que a veces me despierto en la noche así de, se me ocurre una historia, me pongo a escribir en el celular, ¿no? En el autobús, en el transporte, donde sea escribes. Entonces, es muy difícil llegar a apropiarte
del término escritora, sobre todo cuando, o sea, si tú me dices a mí, pienso en un escritor, no sé, yo pienso en los ganadores del Nobel, ¿no? De los premios Planeta, de, no sé, gente que todo el mundo ve, que todo el mundo conoce, y como meterte en esos espacios es muy complicado, de pronto dices, ¿realmente soy escritora? Tengo un libro, tengo un montón de cuentos regados, pero tengo un libro nada más. ¿Es suficiente para ser escritora? Entonces, no, o sea, si me lo preguntas, todavía hoy hay días que amanezco y digo, sí, soy escritora. Soy la más chida de todas, y hay días que despierto y digo, no, no, soy escritora. Interesante. Mismo pregunta, Basti. ¿Cuál era? ¿Qué? Que sí. ¿En qué momento te dijiste o no? Yo soy escritor. Bueno, es que yo tuve que simplificar el término, porque cuando uno piensa en un escritor, pues piensas, como lo dice Cintia, en estos íconos de la literatura, y luego te das cuenta que atrás de eso hay toda una industria que está mega mafiada, no sé si se diga así, ¿no? Pero bueno, o sea, que hay una mafia terrible y que quien más ve, por ejemplo, uno de nuestros bestsellers en México es Jordi Rosado. Entonces, no más imagínense que ese vato se le pueda considerar escritor, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo digo, si ese güey es escritor, pues yo también, ¿no? Entonces tuve que alejarme como de ese concepto, de ese mundo y decir, sí, soy escritora, pero desde mi lugar y como lo he hecho a lo largo de toda mi vida, haciendo las cosas mías. Y entonces yo creo que hoy para mí ser escritora es tener como un oficio, como un pequeño tallercito al que le dedico tiempo, no porque vaya a vivir de eso, sino porque me apasiona y porque hago esas creaciones que salen del mundo y que pueden corregir mi mundo y que me pueden salvar para poder salir diariamente y enfrentarme a todo lo que vivimos. Entonces sí me considero escritora, pero no sé si la palabra es desde chiquito, o sea, desde algo pequeño, sino que yo lo veo algo muchísimo más individual y más propio. Va. Bueno, no les dije, pero pues justamente el libro que presentamos de Basti aquí fue el de Los perros no tienen piedad, que también es un relato de cuentos, pero hay unos súper interesantes en el sentido que no te los verás, no lo ves venir y te sorprende. De hecho, desde el nombre te impacta. Y bueno, también psicóloga, no lo dije tampoco, pero se los platico ahorita. Y pues bueno, ¿alguien ya se animó con alguna pregunta? ¿Algún reclamo, algún chisme? Reclamo, chisme, porque el micrófono es de ustedes y de ellos. ¿No? ¿Alguien? No. En lo que agarran ánimos, Sí, le doy la está siguiente todavía. pregunta ahorita. No se presionen, la verdad es que tienen que fluir y va a fluir. Entonces, Laurita, Sí, te cedo. fíjate que es muy interesante lo que comentan, y ahorita me quedé pensando en esta parte del estándar, ¿no? Hablar de escritores, pero yo creo que al final viene esta cooperación por la técnica, el arte, ¿no? Y creo que ustedes al final, en esta investigación, en este mundo donde están, van conociendo, ¿no? Y creo que nunca al final se va saciando por este tema de estándar. Pero esta inspiración ahorita que decían sus profesiones, ¿por qué cuento? Porque hablábamos incluso en otras sesiones, el cuento tiene un detalle muy especial y ambas en su línea, de verdad son grandiosas. ¿Por qué elegir cuento? O sea, ¿en qué momento dice, me voy a ir por esta escritura? O también expresarlo. Sí, cuento, Laura, pero también tengo esta parte de género. ¿Y por qué elegir este género? Híjole, fíjate que eso es muy raro porque en realidad yo escribía poesía. Yo empecé escribiendo poesía, tengo un montón de poesía guardada que nunca ha visto la luz. Y un día de repente, ni siquiera recuerdo cómo me tropecé con el cuento. O sea, me acuerdo del primer cuento que escribí, está en el libro, es el cuento más viejo que tengo y paso por un montón de cambios, revisiones y cosas. Y de repente me di cuenta que ese era mi lugar. O sea, es algo muy, no sé cómo explicar esa sensación de poder sentarte y vaciar todo así de un golpe y que salga algo, ¿no? O sea, es como magia, la verdad. O sea, lo he intentado con novela, tengo proyectos de novela, pero es muy complejo el ir como poniendo los bloques uno por uno despacio, cuando el cuento te permite sacarlo todo así de golpe y contarlo todo a una velocidad como mucho más fluida,
y puedes hacerlo en una página, puedes hacerlo en 10 páginas, pero pues, de pronto no ocupas las 300 páginas para contar una historia, ¿no? Entonces fue como el lugar en el que yo me sentí cómoda, en el que me siento plenamente identificada y a mí me encanta el cuento. Es una posibilidad infinita la de escribir cuentos, francamente. En mi caso, de todo lo que me gusta leer, tengo dos libros que me gustan mucho, que uno es Cronopios y Famas de Cortázar y el otro es 12 cuentos peregrinos de García Márquez. Entonces yo decía, yo quiero hacer algo así. Y cuando me puse a escribir en el taller, justo con David López, una de las tareas fue hacer un cuento de como de dos renglones, ¿no? Como casi nunca hago caso, no hice un cuento de dos renglones, pero hice todo un antecedente y entonces me dijo 5 correcciones. O sea, escuchar eso cuando estás escribiendo es música para tus oídos. Claro. Y entonces dije, yo puedo hacer eso. Y como dices, sientes como magia. A veces hay historias que tú no sabes qué vas a contar, o sea, solo te sientas, vienen de una idea, de una frase o de algo que viste y entonces empiezas y terminas, así como hay historias también que cuestan más trabajo, que hay que dedicarles más tiempo, pero cuando yo empecé ya a escribir cuentos, que yo escribía cuentos de 4 renglones, por ejemplo, microcuento, yo decía, el cuento es como un disparo en la cabeza, o te mata o te deja tarado. Entonces dije, yo quiero matar, literariamente a quien lo pueda leer, que realmente uno no escribe para que te lean, uno escribe para uno mismo, porque hay tantos mundos y tantas cosas que hay en tu imaginación que tienes que sacarlo de alguna forma. Entonces, es como la gente que baila, o sea, la gente que en general se dedica al arte, sí creo que tienen una sensibilidad como por encima del promedio. No es que si ustedes no hacen arte van a decir, pues yo no tengo sensibilidad. No, descubran ustedes dentro de sus propios sentidos qué es lo que los puede llenar, porque yo sí creo que todos somos potenciales artistas. Falta que nos encontremos con esa expresión que nos conecte y podamos hacer arte. Qué genial. Pues mira, la que sigue, más que pregunta, es como una probadita. No sé si tienen preparado algún texto que nos echen la mano para que estos jóvenes, antes de que se nos vayan, puedan escuchar en voz de ustedes un cachito de la obra. Si quieren, en lo que seleccionan, voltea a ver si alguien perdió el miedo. Si no, ¿cómo te llamas y cuál es la pregunta? Miguel, A ver, dinos, Miguel. a preguntar que si desde la universidad ya tenía ganas de escribir un libro o cómo fue el proceso en que decidieron sacar el libro. Pues yo creo que yo quería escribir un libro desde que tenía 10 años. Realmente siempre fue como uno de mis objetivos en la vida, ¿no? Es como ese cliché de que tienes que escribir un libro. Plantar un árbol. A plantar un árbol, claro. Pero para mí era algo que realmente deseaba mucho. Y luego es bien frustrante porque te encuentras con que no es tan fácil sacar un libro, ¿no? Pero luego sacas un libro y quieres sacar muchos otros más. Entonces, sí, en la universidad para mí era como un paréntesis aquí al lado. O sea, yo estaba estudiando medicina, pero tenía acá siempre yo quiero escribir un libro y un libro que no tuviera nada que ver con lo médico, ¿no? ¿Hay otra? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál consideran el mejor libro que han leído? Mira, el mejor libro que uno puede leer creo que es Cambia. O sea, por ejemplo, cuando yo tenía 25 años más o menos, leí La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Y bueno, o sea, yo quería un sombrero negro todo el tiempo, llevármelo a la universidad y así. Y ese fue un libro muy revelador en muchísimas emociones que me provocaba. En prepa, no, en secundaria leí el diario de Ana Frank. También ese fue el mejor libro en ese momento, ¿no? Después ya he leído otras cosas como La Metamorfosis, o sea, N cantidad de libros, pero tengo libros entrañables por los momentos a lo mejor en lo que los leí. Por ejemplo, uno es, y que no es muy bueno, o sea, ya hablando de técnica y en cuestión literaria, no es el mejor libro, pero yo lo amo y se llama Travesuras de la Niña Mala, de Vargas Llosa. Uy, es un cuento hermoso, digo, es una novela, perdón, hermosa,
para mí, es 100 años de soledad, es también, yo creo que quien no lo ha leído, quien no ha imaginado Macondo, pues no tiene vida prácticamente, ¿no? Hay muchas personas que no les gusta García Márquez, no nos tiene que gustar, es como Cortázar, no nos tiene que encantar, pero no podemos decir que no son grandes escritores. Y yo creo que no hay un libro como tal que alguien pueda elegir, es como una película. No podemos tener una película favorita, o sea, eso es cambiante como nuestras emociones y sentimientos. Sí, de hecho una premisa, ¿no? De Humberto Eco, de sus 30,000 libros que tenía y le preguntaban si ya los había leído todos y él decía que no, porque los libros estaban ahí para el momento de tu vida en el que lo requirieras. En el momento en el que tú necesitas un libro, vas a agarrarlo y ese libro va a ser el mejor libro en ese punto de tu vida. Entonces creo que sí es complicado decir que existe un solo libro que sea como el favorito de siempre, ¿no? Es algo que va de acuerdo a las etapas de la vida. Es una gran pregunta, pero no sé, ¿tú, Octavio, tienes un libro favorito? Pues uno que se llama El Padrino, de Mariano Puzo, creo. Sí, punto, sí. Ok, Hay bueno. 3 padrinos en película, ¿eh? Para que vean. Va, eligieron tres. Bueno, yo les voy a leer un cuento. La verdad, esta es la parte menos favorita de todos los escritores, se los prometo, que es leer lo que escribes. Sí, pero bueno, les digo, lo hacemos con todo gusto. Y quiero contarles un poquito de este cuento. El texto, bueno, en general, solo García Márquez, que pues, es un genio escribiendo, ha capitulado cuentos, porque los cuentos tienen que ser cortos, tienen que ser, se predomina la historia por encima de los personajes. Entonces, a mí me dijeron, un cuento no se capitula. Y yo dije, ¿y por qué no? Entonces, yo hice un cuento capitulado, como iba para un concurso para ver si era seleccionado, dije, o lo arriesgo todo y gano, o no gano, pero me quedo con mi cuento capitulado, ¿no? Eso fue como un capricho. Y entonces el título y la historia, bueno, son 3 capítulos los que les voy a contar, donde predomino a los personajes por encima de las historias, porque son 3 historias que se juntan en algún momento, pero yo nunca digo cuándo se juntan, ustedes lo deducen. Y esa historia viene de una frase que me dijo un paciente en consulta, y me dijo, no recuerdo exactamente cuál era su historia de vida, pero la frase fue, es que eso es como sacar a pasear a un gato. O sea, no es posible. Entonces se me hizo genial la frase y dije, yo quiero un cuento que se llame así. Y este es el cuento que salió a raíz de eso y es en 3 capítulos. Capítulo 1, funeral. Por poner una fecha, digamos que fue el 29 de noviembre de 2016. Un día especial, no lo creo. Me niego a romantizar mi funeral diciendo que las nubes cubrían el horizonte en honor a mi muerte. A lo largo de mi vida, el cielo me había comprobado que no impide nada y que mucho menos me haría los honores llegado ese día. Mi madre lloraba al lado del ataúd. Siempre fue una profesional del llanto. Cuando era niño, cada domingo nos llevaba a misa de 8 a mi hermana y a mí. Todos los sábados por la noche cerraba mis ojos pidiéndole a no sé quién que sucediera algo, lo que fuera, para que la misa se cancelara o mi madre desistiera a ir. Jamás sucedió. Una de tantas veces en las que entrábamos corriendo, siempre de la mano de ella por llegar tarde, justo en la puerta de la iglesia estaba un pájaro muerto o casi, no lo sé. Lo miró fijamente, se detuvo. Y así, de la nada, comenzó a llorar sin parar durante toda la misa. Esa mujer estaba hecha de llanto y aprovechaba cualquier cosa para hacerlo saber al mundo. Perdí la cuenta de las veces que por la noche entraba a su cuarto y ahí estaba llorando. En ocasiones se justificaba diciendo que era por las novelas que veía. Otras no decía nada y rápidamente se limpiaban las lágrimas. Así que supongo que mi muerte era el motivo perfecto para hacer llanto. Mi hermana Lucía, con la mirada perdida, pasó todo el funeral sentada en los que parecían sofás bastante cómodos. Siempre pensé que una funeraria tenía amenidades que la gente no valoraba.
desde el café siempre caliente, acompañado por todos los sobres de azúcar y leche en polvo que gustes tomar. Al lado, una, o en el mejor de los casos, 2 charolas de galletas que la mayoría de las veces son deliciosas. En el funeral de mi amigo Amador, 2 años antes que el mío, me pregunté por qué no daban otro tipo de bebidas, juguito de naranja, agua de horchata o de Jamaica. No sé si yo era el único que ante la muerte se hacía las preguntas más inútiles. Imaginaba que los demás también lo hacían y al igual que yo no lo comentaban con nadie más. Aquella mirada perdida de Lucía no la conocía. Siendo honestos, siempre fuimos extraños y no tengo ninguna explicación. La única ocasión en que puedo decir que me sentí su hermano mayor fue cuando Amador me confesó que ambos se gustaban y que querían ser novios. Le dije que por mí estaba bien, no me importaba, pero la confesión de mi amigo me hizo sentir que tenía una hermana. Aunque dudo que en mi funeral ella pensara en lo lamentable de mi partida. Tal vez pensaba en las amenidades como el café y las galletas, que tengo que decir que no me parecía que fueran tan buenas como en otros funerales. Supongo que en la muerte propia uno se vuelve más exigente con ese tipo de detalles. Todos dentro de la etiqueta requerida vestían de negro, menos Isela, quien sobresalía con un vestido gris. No hacía juego con los demás y no solo por el color con que vestía, creo que sobresalía porque no se le veía en la cara aquella tristeza la mayor parte de las veces fingidas en ese tipo de eventos. Su rostro reflejaba amor. Solo de verla, quise por un segundo volver a estar vivo. Desistí. Capítulo 2. Isela la silenciosa. Si recordaba su infancia, se encontraba traumas venidos por conflictos familiares. Por el contrario, tenía en su memoria instantes que parecían envidiables. Despreciaba la riqueza en la que vivía y fue construyendo sueños cada vez más alejados de la clase social a la que pertenecía. Ante los ojos de casi cualquiera, Isela parecía fría y ausente. Aún contra su voluntad, su belleza, a diferencia de su boca, no era silenciosa. A menudo salía de casa a caminar, buscando olvidar las exigencias de su padre y la depresión que su madre ocultaba de forma bastante fallida. Disfrutaba ver las risas en los niños, los susurros, las prisas expuestas en hombres y mujeres en su andar. Ese jueves no era diferente, al menos no hasta que Lauro chocó con ella. 2 cuadras atrás y 5 minutos antes, un asalto a mano armada tenía vuelto loco al dueño de una farmacia. Patrullas se escuchaban cada vez más cerca. En un impulso, Isela tomó la mano de Lauro y le clavó una mirada que detuvo el tiempo, el espacio y todo el bullicio fuera de ellos. Sin soltarlo, le dijo: tranquilo, sigamos caminando. Él siguió la orden y por dentro el corazón parecía que le iba a estallar. La adrenalina todavía no le ayudaba a pensar con claridad. 3 cuadras caminando, tomados de la mano, le fueron bajando la frecuencia cardíaca. Ella parecía dueña del mundo y sonreía de una manera que no conocía o no recordaba haber visto en ninguna mujer. Un anuncio escrito con mala ortografía anunciaba que dentro de aquella puerta vieja y chueca, adivino tu fortuna. Entraron sin pensarlo. Al fin se soltaron. ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? Él le preguntó. Me llamo Isela y te estoy ayudando, respondió ella con ese tono de dueña del mundo. Lauro metió la mano derecha en la bolsa de la chamarra verde militar que traía puesta y se tranquilizó al sentir la pistola y billetes producto del triunfo del asalto. Había intentado asaltar 2 comercios antes y a la mera hora no lo hacía. Hoy fue la excepción. Desde que se despertó, sintió esas ganas incontrolables de ver la cara de miedo del viejo de la farmacia, que 3 semanas atrás, cuando estaba atendiendo a otro tipo igual de viejo que él, se percató de que había un gato lamiéndose las patas arriba de un mostrador. El tipo odiaba más que a nada en el mundo a los gatos. Recordaba con asco que su exmujer, que por cierto lo engañaba con su compadre, a falta de hijos, recogió a 2 gatos y volcó su atención en ellos al punto de querer enseñarlos a pasear con ella.
Lo intentó miles de veces. Dedicaba horas a tratar de ponerles una correa y siempre terminaba arañada. Pero era terca, más que los dos gatos gordos por tanta comida que especialmente les preparaba. El viejo de la farmacia no borraba de su mente el día que su mujer sí logró poner la correa al más gordo de los dos y orgullosamente dijo: listo por fin a pasear. Él, sorprendido, y sin que ella se diera cuenta, lo siguió. Apenas doblaron en la esquina y 10 pasos adelante se encontraron al compadre Miguel, quien se acercó y le dio nalgada y beso a la comadre, al mismo tiempo que el animal se soltó de la correa para solo y libre caminar como pasea un gato. ¿Cómo no iba a odiar a esos animales, a la mujer y al compadre? Así que al ver al gato encima de su mostrador, lo encolerizó al punto de aventarle habilidosamente un cúter que se le quedó clavado en el ojo derecho, corriendo desesperadamente a encontrar a su dueño Lauro. Capítulo 3. Iniciación. Pocos segundos después, Rosenda apareció ante Isela y su acompañante preguntando: ¿quieren que les lea las cartas españolas o las egipcias? Lauro estaba confundido y nuevamente su corazón parecía estallarle. Isela, en cambio, inmediatamente le contestó: las egipcias, mientras volvía a tomarlo de la mano, siguiendo a la vidente. Las escaleras, angostas y sucias, daban a un ambiente de misterio que estaba en armonía con la apariencia de Rosenda. Pasen, por favor, les dijo con una voz de maldad que confundía aún más a Lauro. No así a Isela, quien tomó un vaso de agua que estaba en la mesa frente a las sillas que tomaron para prepararse a saber su destino. Él lo tomó y sin pensarlo bebió el agua. Después del desplome del hombre, lo primero que notaron ambas mujeres fue que no había frecuencia cardíaca. Isela brincaba como niña emocionada. La euforia se podía notar en la mirada de Rosenda, quien abrazó a su amiga diciéndole: ahora sí, mija, estás dentro de las gatas que viven. Isela casi llora de la alegría por la emoción de haberse iniciado en aquella secta que sabía le podía dar el escape de la vida perfecta y privilegiada que sin pedirla se le había sido dada. El trabajo no terminaría hasta acudir al funeral del cholo que salvó de ser atrapado después de una sangre. Bueno, yo les voy a compartir un cuento que se llama Cascabel. Este cuento es mi aportación a la primera antología de escritoras potosinas, Voces en el Desierto. Tiene un poco, o está inspirado un poco en la literatura siniestra de Amparo Dávila, a la que les guste. Cascabel. La semana ha sido lluviosa. Intervalos de sombras y humedad, alternado con mañanas soleadas, aunque frescas. Hoy, sin embargo, parece que la lluvia por fin ha cesado. Aún así me encuentro en casa, pues la amenaza latente del mal clima me ha confinado a la soledad del hogar. Tanto que hacer y tan pocas ganas. Los papeles acumulados junto a la computadora parecen burlarse de mí. Saben que hoy no puedo huir, que no hay alternativa y tendré que ocuparme de ellos. Me he sentado lleno de pesar en la silla de alto respaldo que me acoge cuando tengo que pasar horas frente a la pantalla del ordenador. Una vez que el trabajo inicia, suele ser sencillo continuar. Pero qué difícil resulta someterse a la miseria del capitalismo. Aunque trabajo a ratos y a mi ritmo, no dejo de sentirme un esclavo de la situación. Inmerso en las cuentas y los documentos, no me percato del paso de las horas. Anocheció y la lluvia nuevamente ha hecho su aparición. No la escucho porque es apenas una pelucita fina, de esa lluvia silenciosa que parece inofensiva, pero que te empapa hasta la conciencia si la retas y decides enfrentarla sin el cobijo de un paraguas. No la escucho, pero sí me percato del ruido al final del pasillo, fuera de la habitación donde me encuentro. Un escalofrío me recorre la espalda y me eriza los finos vellos de la nuca, poniéndome en alerta inmediatamente. Aquello se compara con el sonido de unos pies pesados, que se deslizan con pereza sin querer apenas despegarse del suelo. Sin embargo, hay algo más en ese sonido que ha roto mi concentración que no logro definir del todo.
Con cierto temor, preguntándome si dejé la puerta sin llave, me asomo apenas, y con cautela tras el marco de la puerta. El pasillo envuelto en sombras luce tan silencioso y vacío como siempre. Avanzo unos pasos y acciono el interruptor con la intención de dejar la luz encendida. No sé por qué siento miedo, pero romper con las sombras siempre reconforta un alma asustada. Ha sido complicado retomar el ritmo frente a la computadora. Aquel sonido dispersó mi atención y creo que lo más prudente será dejar lo que resta del trabajo para después. Transcurre la noche y los relámpagos empiezan a inquietarme. La tormenta parece nuevamente arreciar y afuera llueve peor que nunca. El sonido de un trueno me toma desprevenido y me obliga a soltar la taza que sostengo con mi té recién preparado. Mientras me encuentro arrodillado recogiendo el desastre de líquido y vidrios, llega nuevamente hasta mis oídos el sonido susurrante de hace un rato. Definitivamente son pisadas. Parecieran las de un hombre mayor de andar cansado, arrastrando las pantuflas sobre la alfombra del recibidor. Me congelo en el acto y empiezo a incorporarme lentamente. Se acerca despacio a mis espaldas. Aún no lo encaro, pero puedo percibir su presencia. El miedo me tiene paralizado y sin saber qué hacer, ni siquiera sé cómo defenderme, pero sé que no me entregaré sin luchar. Me giro de súbito cuando no tolero más la angustia de saberme acechado. Y ahí, frente a mí, solo está el vacío. Por unos breves segundos, me retorna el alma al cuerpo y respiro aliviado. Ha sido la lluvia, me repito hasta el hartazgo. Sin embargo, cuando empiezo a caminar, finalmente nos topamos de frente, con su andar susurrante, con su deslizar elegante. Para verle a los ojos he tenido que mirar abajo. Ella se eleva ante mí creciéndose y serpenteando, sacudiendo con furia la sonaja que presagia el ataque, un sonido hipnotizante que incluso me hace olvidarme del peligro. Lo que viene a continuación es tan rápido que apenas lo noto. Se lanza como un relámpago impulsando su cuerpo entallado en sepias y marrones diamantados, eligiendo con cuidado un punto blando cerca de mi rodilla. Viene el dolor, un fugaz piquete que perfora lo que a su paso cede y después casi puedo sentir su veneno llenando mi torrente sanguíneo, destruyéndolo todo y quemándome por dentro. Me desplomo lentamente, preguntándome si lograré ver el amanecer de otro día sin lluvia. Mientras comienzo a ahogarme, giro la cabeza con lentitud y la veo ahí, acurrucada y hermosa. La muerte a veces viene en presentaciones majestuosas. Efectivamente, dos lecturas que nos invitan a la producción y reproducción de imágenes en un proceso cognitivo para llevar estos elementos a la integración, pero saben lo más importante como lectores, a la interpretación, porque eso es lo que hacen ustedes. De verdad, muchas gracias por esas lecturas que, digo, estábamos tan reflexivos escuchando. Y continuando, no sé si existe una pregunta allá en el público, anímense, ¿no? De verdad, aquí estamos inspirados. Pero sí me gustaría si alguien tiene alguna pregunta. Adelante, ahí hay dos. Adelante. Por suma, yo. Ah, ok. Ok, aquí tenemos dos también para aprovechar. Adelante, empezamos contigo, ¿te parece? Sí, ¿cuál es tu nombre? Briana. Briana. Adelante, Briana. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera sería, ¿de dónde sale como su inspiración para escribir? Y la segunda, ¿cómo encuentran su esencia al momento de, o sea, de poderlo plasmar en la lectura? Bueno, fíjate que eso es algo muy común, que se cree que escribir es una cuestión de inspiración y no. O sea, escribir es una cuestión como de constancia y de escribir todos los días. Yo tengo, como decía Cintia, cuentos pesados, tengo poesía muy mala, ¿no? Tengo medios ensayos, o sea, es de escribir, escribir, escribir. Un maestro me decía, de 100 cosas que escriba, una puede ser buena. Entonces, más allá de que haya algo que me inspire, creo que es algo que me apasiona y lo tengo que hacer muy continuamente. ¿Y qué es lo que me motiva? A lo mejor, mejor te lo digo así, el sufrimiento humano. O sea, soy psicóloga clínica y entonces me toca ver todos los días
cuestiones, situaciones por las que los humanos sufren. Yo misma lo veo, lo palpo, y entonces creo que hay que ponerlo en historias porque es una manera en la que yo sano y puedo dar otras realidades a eso que yo veo en consulta. Además de que trabajé en la cárcel y ahí había mucho sufrimiento. Y muchos de mis cuentos tienen que ver con historias de cárcel, que ahorita me daba cuenta, han de quedar todos deprimidos después de ahorita, porque las dos historias no son historias de felicidad. O sea, Cintia escribe cuestiones de terror y yo escribo cuestiones, en todos mis cuentos alguien muere, ¿sí? Y hay cuestiones como negras. Y no se vayan así tristes, ¿no? Es una manera como literaria de hacer el sufrimiento de otra forma. Yo sí me inspiro en la vida, o sea, y en la vida digo, eso es también muy cliché, pero yo escribo terror principalmente y en general las personas que escribimos terror, creo que escribimos terror porque somos muy miedosas. Justamente es más fácil para alguien que le tiene miedo a todo platicarte algo y por qué le tengo miedo, ¿no? O sea, plantearlo en una manera en la que a ti también te dé miedo. Entonces, a mí me pasa que de repente, no sé, me pasa algo y tengo que escribir un cuento. O a la gente alrededor de mí se le ocurre una idea así súper fumada y yo es que tengo que escribir un cuento. O es así de, hasta no te muerdas las uñas, tengo que escribir un cuento. O sea, sabes, todo eso se puede transformar en terror para mí. Entonces, y lo de la esencia, híjole, yo creo que eso es algo que como escritora, ahora sí, vas desarrollando a lo largo de la vida y del repetir la escritura, aunque no publiques 100 libros, el ir, eh, si tú lees los cuentos del Cadáver para Todos y ves mis cuentos nuevos, hay un mundo de diferencia porque ha habido una evolución en la manera de escribir y en cómo externo ahora las cosas. Entonces, creo que eso es algo que va evolucionando a lo largo de la vida de las escritoras, ¿no? O sea, la esencia también es algo inherente como al momento de tu vida y va siendo cambiante, es como una metamorfosis todo el tiempo. Bien. Tenemos al chico adelante, hijo, ¿cómo te llamas? Ángel. Ángel. Sí, mi pregunta sería cómo le hacen para mantener esa constancia para escribir, porque o sea, en mi opinión, o sea, las veces que he tratado de escribir un cuento por tarea o algo, no he podido, me daba hueva. ¿Cómo le hago? Pues creo, tampoco creas que diario escribo, ¿eh? Me encantaría poder hacerlo diario, pero también tengo que trabajar. Ahí tengo que ver, entonces yo quiero ver todo lo que dicen todos. Lo hago cuando puedo. Hay veces que lo hago muchísimo más. O sea, hay temporadas donde he pasado 3 meses que sí diario escribo, pero luego hay temporadas como ahora que tengo como 3 meses que no he escrito y ojalá fuera una cuestión de constancia. A mí me gustaría, porque sépanse que hay campamentos de escritores, o sea, donde vas a una casa, yo la pienso como en la playa, que ni son en la playa, pero yo pienso en mi Acapulco Shore así como de escritores, ¿no? Y vas y te encierras para escribir nada más, pero pues no es tan constante. No, fíjate que esa es una batalla mía de todos los días con la vida adulta. O sea, yo quisiera tener todo el día para escribir, pero en el momento del día en el que yo me quiera sentar a escribir. O sea, no es como que yo te diga, de 9 a 10 tengo que escribir todos los días. Eso no funciona. O sea, yo te puedo decir, tengo que tener todo el día libre y si a las 3 de la mañana de ese día libre me dan ganas de escribir, a esa hora tengo que escribir. Es muy difícil, sobre todo cuando tienes que trabajar. El trabajo te absorbe, te fatiga, pero a mí me ha funcionado algo que son los talleres. Siempre que me inscribo a un taller y siempre que estoy en contacto con otras personas que están escribiendo, que estamos tallereando, que estamos ahí corrigiendo textos, escuchándonos, es algo que a mí siempre me pone a escribir. O sea, eso sí me incentiva muchísimo y es cuando más puedo escribir de manera fluida.
Súper bien. Tenemos otra pregunta en Zoom, ¿verdad? Sí, Adelante. ¿Soy yo, Cintia? Sí, ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cintia. Y primero que nada, pues yo quiero agradecerles su lectura porque a mí es la parte favorita. A mí me encanta, me fascina cuando una persona em, viene y nos lee el libro, aunque sea un parrafito, porque uno logra como encontrarle ese sentido a la lectura. Es como, yo hay tantos libros que yo quisiera que aunque fuera un renglón me leyera su escritor. Entonces, por eso aprecio mucho lo que ustedes hacen, se los agradezco. Y también me gustaría compartir a uno de los primeros chicos que preguntó, mencionaba cuál es el libro, cómo saber, o algo así de cuál es un libro favorito. Y en ese momento yo me puse a pensar que tenían razón cuando contestaban que dependiendo del momento, la situación, las circunstancias y tu estado de ánimo, ese va a llegar a ser su libro favorito. Y algo que a mí me encanta de la lectura es, y me gustaría compartirlo con ellos, con los jóvenes, porque veo que hay muchos, entonces no quiero dejar de aprovechar este momento. Algo que a mí me gusta, me fascina, es el darte la oportunidad de leer diferentes libros, te abre no solo tu mente, sino te permite que nadie te engañe. Y venía a mi mente cuando hace un tiempo que estaba en una reunión muy importante de puras mujeres, citaron un párrafo de un libro y cuando yo estaba, yo recuerdo que me tapé mi boca para que nadie me escuchara de los que estaban ahí enfrente y yo les dije a mis compañeras, no es cierto, eso es mentira, el libro sí dice eso, pero no se está refiriendo a ese tema, es un engaño total. Entonces, y mis compañeras, oh, de verdad, y yo sí, el libro se llama, y les dije el título del libro, les dije quién lo había escrito, y no solo eso, a qué era lo que realmente la persona quería decir. Entonces a mí se me hizo maravilloso el saber que entre más libros tú leas, más vas a ampliar tu conocimiento para diferentes temas y pláticas de conversación. Pero bueno, esa es mi experiencia para ese chico, ¿verdad? Ahora me gustaría preguntarles a estas dos chicas, ¿qué es su consejo de ustedes para personas que al día de hoy, como para que ellos fomenten el hábito de la lectura? ¿Cuál es su consejo? Yo lo que puedo decirles es que no es un consejo, ¿eh? Porque cuando hablan de aconsejar me siento como de 80 años y no podía, no estoy para dar consejos, ¿no? Pero lo que yo puedo sugerir es que de entrada quiten que leer es una cosa de intelectuales. Eso no es cierto. Todos leemos, todos lo hacemos de una u otra forma. Si juntaran todos las palabras que leen por minuto en Face, en Insta, en TikTok, serían unos lectores fregones, ¿no? O sea, todos lo hacemos. El punto es que lean lo que a ustedes se les pegue la gana. No hay, como que, es que tienes que leer a los clásicos. No, lean lo que ustedes quieran, porque ahí es donde ustedes van a encontrar su esencia como lectores. De ahí es que ustedes van a tener este hábito. Y también no crean que tener el hábito de la lectura, o sea, no crean que yo me devoro, 5 libros por mes. No. Digo, habrá quien sí, no, pero yo no. O sea, eso de tener un hábito no tiene que ser tan ordenado, tan estricto como nos lo dicen, pero sí es importante porque esa es una manera en la que no solo conocemos el mundo en plano, podemos conocer N cantidad de mundos porque hay un chingo en ese que nosotros creemos que conocemos, ¿no? Sí, dicen que consejos solo los sabios, ¿no? Entonces, pues no, yo no soy sabia tampoco, pero creo que algo importante en el tema de la lectura es que muchas veces lo vemos justo como una obligación o como algo que tenemos que hacer para, no sé, para encajar, para formar parte de. Y no, o sea, realmente la lectura es un gusto igual que muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el problema quizá empieza en esa obligación y en esa necedad de que sigamos leyendo obras pesadísimas, cansadas y aburridas y que la verdad, por mucho que sean clásicos y por mucho que sean premios Nobel y por mucho que sean muchas cosas, a mí si me ponen a leer algunos autores, híjole, yo no puedo con Rayuela, no puedo con Don Quijote de la Marcha, no puedo con Gabriel García Márquez.
Entonces hay literatura para todas y para todos. La cosa es encontrarla y quererla encontrar, porque tampoco se trata de que obligatoriamente tengan que leer, ¿no? O sea, eso es algo que tiene que nacer de ustedes, que tienen que encontrar creo yo, una recompensa en el poder leer un libro, y da igual si les toma medio año leer el libro o una semana, ¿no? La cuestión es que se sientan cómodas y cómodos justo en ese lugar de la lectura. Ya tenemos Yo les iba a preguntar cómo manejan el bloqueo creativo o a la hora de escribir. Híjole, no he encontrado la solución adecuada para eso. A veces esos bloqueos son duros y te pueden durar muchos meses. A mí me sirve dejar de trabajar. Sí, o sea, a veces es eso, es la fatiga de la vida. Entonces, tomarme 1 o 2 días así de no me hablen, no estoy, no tengo consulta, ver series, películas, me encanta a mí eso, entonces es algo que como que me empieza a despertar otra vez así la chispita. De pronto estoy viendo una serie y dices, ay, ¿qué tal si escribo esto, no? Creo que es la manera que más me ha funcionado, el descansar y el ver otros estímulos que puedan como detonar las ideas. A mí, de entrada ya no me peleo por mi bloqueo, ya me llega y digo, sobres, ¿estás aquí? Ok, ¿no? Vamos a aceptarlo con tranquilidad. Y después tengo yo diferentes carpetitas como de música, depende de mis estados de ánimos o de situaciones, y tengo una para cuando me bloqueo así. Tengo ciertas películas, tengo ciertas series, por ejemplo, aunque no lo crean, yo veo la película de Selena, porque lloro. Cada vez que la veo, tengo la esperanza que no se muera, siempre se muere, entonces lloro tremendamente y ya de ahí parten cosas y puedo escribir, ¿no? Entonces, así le hago, o sea, me estimulo de diferentes formas. Muy bien. Como Claro. ¿Alguien más? Acá, miren, delante. Es más la opinión de una frase. ¿Qué opinan de que los mejores libros son los que te dejan más preguntas que respuestas? No lo sé. Bueno, a mí personalmente creo que no me funciona esa frase, pero eso es por mi forma de ser. O sea, si a mí me das un libro que me dejó con preguntas, me genera ansiedad. Entonces, a mí no me funciona, la verdad. Digo, habrá a quien le sea efectivo eso, pero creo que es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? O sea, el mejor libro es diferente para cada quien. Cada quien necesita cosas diferentes de los libros en general. Pero sí está padre, creo yo, que no sea un libro que te resuelva todo y que te desmenuce todo. O sea, creo que a partir de que tú te haces preguntas o más bien tienes ciertas inquietudes más allá de preguntas, eso te va a llevar a leer otra cosa y esa cosa te va a llevar a otra. Y entonces ahí se hace una cadena donde tú puedes generarte tu propio conocimiento y eso está padre, ¿no? Muy bien. Es que está excelente. Ok, bueno, para no retrasar a los que tienen que irse, pero les da pena pararse, vamos a hacer el cierre. Podemos ir un poquito más, no pasa nada, pero permítame leer el reconocimiento que nos hace llegar la directora del Centro de Información, y dice así: por la presentación de su obra y que nos encantó el título, Voces de Mujeres, Autoras Potosinas en Papel. Recuerden que acaba de ser el Día de la Escritora. El día 18 de octubre del 2024, San Luis Potosí, siempre autónoma por mi parte educaré, licenciada Guadalupe Rivera Ornelas. Le damos un aplauso, por favor. Gracias. Mismo texto, por supuesto, para Basti Santoyo Pilar. Aplausos. También aquí unos detalles, una tacita, miren, ahí con el... Ah, está padrísima. Sí, está genial. Hoy voy a hacer café en la noche aunque no duerma para tomar. Ah, Están ahí para el escritorio mientras escriben. Exactamente. claro que sí. Con mucho cariño, de verdad. Es la segunda vez que nos acompañan.
que sean 10, que sean Muchas, 20, muchas. todos encantados. ¿Verdad? Muchas gracias a Basti, Cintia, Laura y por supuesto Gracias. nuestro público presente. Un aplauso para todos. Bravo. Y pues no sientan pena que se tenga que ir. Adelante. O ya no vayan. Pues. Los malos consejos pues, son gratis y los buenos también a veces. Sí, claro. Va. Gracias. Muchas gracias, chicos. Próxima Ustedes. sesión, aniversario de Letras Vivas con el maestro Leiva, Leiva. que va a ser el libro Mano César, y es poesía. No pierdan la fecha, va a estar en el centro, en la página del Centro de Información y Ciencias Numéricas y en la página de Letras Vivas Círculo de Lectores. Muchísimas gracias. Muy bien, chicos. Muy bien. Hasta las- Como la cena. Está padrísimo tener tantas cosas.